Ya tenemos nuestro primer vistazo a la cicatriz de Harry y a la carta de aceptación de Hogwarts en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y les puedo adelantar desde ya que vienen cosas increíbles estas siguientes semanas. Así que vamos a comenzar este video porque les tengo noticias muy emocionantes. Hola seres mágicos, bienvenidos a Meakelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cómo es la cicatriz de Harry y la carta de aceptación de Hogwarts en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Y para empezar con noticias emocionantes, si a ustedes les encanta leer o escuchar audiolibros, esta promoción no la van a querer adelantar, porque Storytel tiene la mejor promoción que han tenido hasta el momento. Y lo mejor es que es para siempre. Si activan su cuenta hoy, 23 de agosto, podrán obtener un 50% para siempre en su plan ilimitado. Sí, para siempre, no por 14 días, 30 o más meses. Para siempre. Si crean su cuenta con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, van a disfrutar de un 50% para siempre mientras mantengan activa su suscripción. Y por menos de 85 pesos al mes, menos de lo que cuesta un libro físico, podrán leer o escuchar todos los libros que quieran para siempre. La app de Storytel tiene una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos, desde los últimos bestsellers hasta grandes clásicos. Y por supuesto también tienen todos los libros de Harry Potter y la biblioteca de Hogwarts. Así que tienen muchísimo material para prepararse para la serie de HBO. Como este es un proyecto que va a durar 10 años y promete ser mucho más fiel a los libros, seguramente muchos de ustedes van a querer repasarlos o incluso leerlos por primera vez. Y justo por eso Storytel les va a servir muchísimo, porque podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros de Harry Potter, además de muchísimos títulos más, para siempre, por menos de lo que cuesta un libro físico al mes. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta oferta antes de que se acabe. Recuerden que hoy, 23 de agosto, es el último día para activar esta promoción y se llevarán un 50% para siempre en su plan ilimitado usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Y si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen demasiado. A veces la dejan un día más, así que chequen. Pero si no, podrán disfrutar de los 14 días de siempre. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, sigamos con lo emocionante. No sé si sabían, pero las cuentas oficiales de Harry Potter celebran cada año, el 1 de septiembre, el regreso a Hogwarts, con un video especial lleno de anuncios del mundo mágico. Cada año yo cubro este evento en el canal, por cierto, y ahí hemos visto que han revelado muchísimas cosas. Por ejemplo, de eventos como donde será el baile de invierno, la exhibición de Harry Potter, nos dan un primer vistazo a la nueva mercancía. Un año revelaron todas las salas comunes de las casas en Hogwarts Legacy, y el año pasado también revelaron algunos de los actores que participarán en la serie de HBO, y nos dieron el gran anuncio de que Warwick Davis regresaría como el profesor Filius Flitwick. Siempre hay anuncios muy emocionantes, pero este año en particular el regreso a Hogwarts promete ser mucho más especial, porque por primera vez en toda la historia este evento no solamente lo está organizando Warner, sino que lo está organizando HBO Max. Entonces, como se podrán imaginar, va a haber muchísimos anuncios de la nueva serie. Es más, parece que todo el evento está particularmente enfocado en la serie. Y los fans creemos que ahí vamos a ver por fin el primer gran tráiler de la serie de HBO, donde por fin revelarán muchísimos más detalles de lo que vimos en el teaser. El evento se va a transmitir en el YouTube y en el TikTok oficial de Harry Potter el 1 de septiembre, a las 5 de la tarde, hora Gran Bretaña, que serían las 10 de la mañana en el centro de México, pero chequen el horario según sus países. Vayan guardando la fecha para que no se lo pierdan. Pero además de eso, que ya es muy emocionante, para promocionar este evento sacaron por primera vez en sus redes oficiales un anuncio con el diseño que tendrá toda la promoción de la serie, ya no con el diseño de siempre de las películas. Esta semana publicaron este anuncio con muchísimos más detalles del evento del regreso a Hogwarts que se celebrará en Londres. Y si están por allá, revisen el Instagram oficial, porque van a estar sacando boletos diarios del 24 al 28 de agosto, para que puedan asistir a este evento que además será gratis. Pero para los que no estamos por ahí, lo que nos interesa es el diseño de este anuncio. Para empezar, están usando este color púrpura, que será el color principal de la serie. Si recuerdan, este mismo color es el que están usando en los nuevos uniformes de Hogwarts.
Del 19 al 21 de mayo de este año hubo un evento en Las Vegas, donde mostraron mucho más de cerca los uniformes de Hogwarts y los uniformes de Quidditch. Yo ya hice todo un video explicando absolutamente todos los detalles de esos uniformes. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Pero quiero que recuerden que este nuevo color que ellos están utilizando en los uniformes lo llamaron ahí por primera vez como el tono mágico de berenjena, y que con este anuncio ahora vemos que será el color principal de todos los promocionales de la serie. Les leo lo que decían las tarjetas que estaban ahí. Nuestra versión de los colores de las casas ha sido adaptada para sentirse arraigada en la naturaleza, utilizando el tono mágico de berenjena como color principal, el cual está presente en todo el uniforme. Los colores de las casas aparecen en las corbatas, las prendas de punto y en las bandas escolares de las chicas. Ellos no explicaron por qué eligieron este tono mágico de berenjena, pero por fortuna nosotros sí podemos descubrirlo en los libros. En los libros, este color púrpura o tono mágico de berenjena, como lo están llamando en la serie, se usa para representar a la escuela Hogwarts en general, cuando no se está hablando de ninguna casa. Incluso algunos de ustedes se acordarán de que antes de que existieran las películas, la mercancía oficial de los libros de Harry Potter utilizaba siempre este color, que es el que representa a Hogwarts. No sé por qué las películas nunca incorporaron el púrpura como el color principal de Hogwarts. Incluso cambiaron el sello púrpura de la carta de aceptación de Hogwarts por uno rojo escarlata. Por cierto, acuérdense de este sello porque hablaremos de él más adelante. Y en la mercancía también siempre usan más el negro para representar Hogwarts, nunca usan el púrpura. Pero en los libros, este color siempre ha sido el color de la escuela. Y eso es algo que la serie está recuperando al convertirlo en el color principal de los uniformes. Y como vimos ahora, de la identidad visual en general, precisamente porque representa a Hogwarts. Por eso es un detalle tan importante. Ahora con estas publicaciones podemos ver cómo todo el diseño de la serie va a girar en torno a este color. Y eso en lo personal me emociona muchísimo, porque es un detalle de los libros que siempre me ha encantado. Pero el color no es el elemento más importante de este anuncio. Oh no, todavía hay otros dos detalles que son incluso muchísimo más importantes. En el marco podemos ver unas ramitas que también aparecen en el logo principal de la primera temporada de la serie, y en el escudo de las túnicas de Hogwarts que ya habíamos visto en el teaser y en el detrás de cámaras. En este detrás de cámaras, en busca de Harry, el arte detrás de la magia, Mara Lepore-Schlupp, diseñadora de producción, explica que uno de los objetivos de la serie era anclarse en lo natural, que todo este nuevo Hogwarts está mucho más inspirado en la naturaleza, y ella menciona que la naturaleza es el origen de la magia. Ahora, esto no es oficial, pero yo desde que escuché eso, en lo primero que pensé fue en la magia antigua, porque es el tipo de magia que conjura accidentalmente Lily Evans para proteger a su hijo Harry Potter, lo que lo protege siempre de Voldemort, y eso convierte a la magia antigua en el elemento principal de toda la trama de Harry Potter. En los libros también se menciona que el castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y que es en sí una fortaleza de esta magia, protegida por innumerables encantamientos antiguos. Al final se supone que esta magia es la que existía desde el inicio de los tiempos y que es una magia que seguramente nació de la naturaleza. Es por eso que yo creo que estamos viendo todos estos elementos naturales alrededor de toda la identidad visual de la serie, porque el castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es la magia que protegió a Harry Potter. Pero ese no es el elemento más importante de este anuncio, ¿o no? Lo más importante es este otro elemento, que a simple vista parece muy conocido, pero si lo vamos acercando nos damos cuenta de que la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter ya no será la misma de siempre. De la nada nos dieron el primer vistazo a la nueva cicatriz de Harry Potter, la que veremos desde ahora en todos los promocionales y probablemente en toda la mercancía de la serie. En el detrás de cámaras nos explicaron que quieren acercar mucho más el mundo mágico a la realidad, y creo que eso también se refleja en la cicatriz. Es verdad que ya habíamos visto por primera vez esta cicatriz en esa fotografía que publicaron de Dominic McLaughlin, ya caracterizado como Harry Potter, para anunciar el comienzo de las grabaciones de la serie.
En el canal también analicé muy a fondo esa foto. Les dejo ese video también en la tarjeta y en la descripción por si se lo perdieron. Pero hay un detalle del que yo no me había dado cuenta, y que es justo lo que la va a diferenciar de la cicatriz de Harry en las películas. Todos sabemos que lo que más caracteriza a Harry Potter es su famosa cicatriz en forma de rayo, la que le quedó después de sobrevivir a la maldición asesina Avada Kedavra que Lord Voldemort le lanzó cuando era un bebé. Y curiosamente, a pesar de que es el elemento más importante en la identidad de Harry Potter, en los libros nunca se menciona dónde está ubicada exactamente esa cicatriz en su frente. Lo más cercano a algo oficial que tenemos es que en Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry dice que siente un dolor arriba de su ceja derecha, así que probablemente esa sea la ubicación correcta de la cicatriz. En esta nueva serie la cicatriz de Harry vuelve a estar del lado derecho, igual que en las películas, pero yo ya había notado dos diferencias muy importantes. La primera es que parece estar todavía más a la derecha que antes, posiblemente para acercarse más a lo que dice el libro, o para que se vea más en pantalla, no lo sé. Y la segunda, que para mí es todavía más importante, es que ahora la cicatriz se ve como una verdadera herida. En las películas parecía más pintada, mientras que en esta versión se siente mucho más realista, lo que de nuevo acerca a la serie a esta realidad de la que hablaron en el detrás de cámaras. Pero lo que yo no había notado es un pequeño detalle que la hace todavía mucho más realista, como si de verdad fuera una cicatriz provocada por un rayo de la naturaleza. En esa publicación podemos ver que la parte de arriba del rayo es prácticamente igual a la de las películas, pero en la parte de abajo aparece un rayito adicional. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ahora parece que hay dos rayos dentro de uno. Creo que lo van a entender mejor viendo esta foto. Pero esa pequeña terminación hará que la nueva cicatriz de Harry se vea mucho más realista, ya que las cicatrices que deja un rayo en la vida real no son perfectas, sino que tienen muchas ramificaciones y líneas que se extienden hacia distintos lados. Yo creo que esas cicatrices fueron la inspiración para crear esta nueva versión de la cicatriz. Ese rayito extra es un detalle muy pequeño, pero además de hacer que la cicatriz se vea mucho más realista, también consigue que la cicatriz tenga su propia identidad en la serie, y que no sea idéntica a la de las películas. Sigue siendo totalmente reconocible, sí, pero ahora es un poco diferente y única. Y la verdad es que eso a mí me encantó. ¿A ustedes qué cicatriz les gusta más? ¿La de la serie o la de las películas? Bueno, ese anuncio fue lo primero que vimos con el nuevo diseño gráfico de la serie, pero no fue el único. En el stream que hicimos el jueves, ustedes me avisaron que en la página oficial de Harry Potter habían agregado un nuevo apartado con información de la serie. Y gracias por avisarme, porque que hayan agregado este apartado es algo muy importante. Yo creo que esto quiere decir que van a ir actualizando este mismo apartado con muchísima más información de la serie, probablemente desde este 1 de septiembre con el evento del regreso a Hogwarts, y así van a ir agregando cosas hasta el 25 de diciembre que se estrena la serie. Y por lo mismo yo creo que van a revelar muchas cosas importantes en estas próximas semanas. Vamos a ver más de cerca este nuevo apartado. Vine aquí para que pudieran ver mucho mejor la página. ¿Dónde está este nuevo apartado? Nos vamos a la página principal, a donde dice HBO Original Series. Y ahí le damos clic y ya nos aparece toda la información de la serie. Lo primero que vamos a ver es un banner con el logo de la primera temporada, Harry Potter y la Piedra Filosofal. También nos dice que se estrena estas fiestas en HBO Max. Y miren, de nuevo tenemos el marco con ramas del otro anuncio que analizamos. Y por supuesto el tono mágico de berenjena, que ahora será el color principal de la serie. Bajamos un poquito más y tenemos el teaser oficial de la primera temporada de la serie. Es la versión que subieron a su canal oficial de YouTube para que todas las personas interesadas lo puedan ver. Y por cierto, yo tengo la teoría de que el 1 de septiembre van a cambiar este teaser trailer
por el primer gran tráiler de la primera temporada de la serie, ya que todos pensamos que lo van a publicar en el evento del regreso a Hogwarts. Por cierto, creo que no lo había mencionado, pero en el anuncio del evento de Londres que analizamos, en la descripción de la foto en Instagram dice que los asistentes a ese evento verán un adelanto de la serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Lo que no sabemos es si solamente los asistentes a ese evento podrán verlo, o si después lo publicarán en todos lados. Pero yo creo que este primer gran tráiler de la serie es tan esperado que no les conviene no publicarlo en sus redes oficiales. De todos modos, la información se va a filtrar. Los asistentes a este evento no se van a callar y estarían perdiendo vistas en sus redes oficiales, creo yo. Así que mi teoría es que sí van a publicar ese tráiler de manera oficial y que va a sustituir al teaser en la página. Pero esa es solamente mi teoría, ya veremos qué pasa. Bajamos un poquito más y tenemos una sección de noticias aquí del lado izquierdo. Estas noticias ya las habían publicado en la página, pero ahora podemos acceder a ellas pues más fácilmente. Ya no se van a perder entre las otras noticias que sacan de la mercancía, de las películas, etc. Y junto a las noticias tenemos encuestas. Este tipo de encuestas siempre las habíamos podido encontrar en la página, pero ahora tendremos encuestas específicas de la serie, ya no de los libros ni de las películas. Recuerden que con Google lo podemos traducir al español y lo que dice esta encuesta es: ¿qué momento de la serie original de HBO te emociona más ver? Las cartas de Hogwarts, el primer viaje de Harry a Hogwarts, el callejón Diagon o la ceremonia de selección. Pónganlo en la página y también déjenmelo en los comentarios porque quiero saber. Yo creo que en mi caso sería el callejón Diagon. Vamos a bajar más y tenemos una galería con las fotografías de la serie. Estas fotografías ya las habían publicado en sus redes oficiales, pero ahora ya las tenemos aquí, mucho más ordenadas y accesibles. Todas estas fotografías también ya las había analizado en el canal, por cierto. De nuevo, les dejo ese video en la tarjeta y en la descripción. Si quieren verlas más de cerca, le dan clic y ahí salen más en grande. Me encantan estas fotografías. Ay, véanlos, qué bonitos son. Ay, me encantan. Listo, la cerramos y vamos a bajar más, donde tenemos a los actores. Ah, por cierto, antes de pasar con los actores se me olvidaba comentarles. Estas son las únicas fotografías oficiales que tenemos por el momento, pero si están poniendo una galería, yo creo que el 1 de septiembre sí o sí tiene que publicar más de estas fotografías con otros personajes. Eso espero, hay que estar pendientes de las actualizaciones de esta página, porque estas fotografías están muy ligadas a los actores que vemos aquí abajo. Solamente están listados actores que tienen una fotografía oficial de ellos publicada. Por ejemplo, en el caso de Dominic McLaughlin, que es Harry Potter, él tiene esta fotografía en la parte de abajo, que es la misma que está publicada de él en la parte de arriba. Y en la lista tenemos a los personajes principales. Tenemos 4 niños y 4 adultos principales. Tenemos a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley, Arabelle Stanton como Hermione Granger y Locke Spratt como Draco Malfoy. Esos son los 4 niños que están tomando como principales. Pero a mi parecer por ahí falta, por ejemplo, Neville Longbottom, ¿no? Quien también está considerado dentro de los grandes 7 personajes de Harry Potter. Entonces yo creo que más fotitos oficiales vienen en camino por lo mismo. Y tenemos a los 4 adultos que están tomando como principales de la serie. Papa Eziedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall, John Lithgow como Albus Dumbledore y Nick Frost como Rubius Hagrid. ¿Quién faltaría por ahí? Tal vez Quirrell, porque es el villano principal de esta primera temporada. Yo creo que sí, y como no lo vimos en el teaser, es muy probable que lo veamos en el trailer. Ay, ya quiero que sea el 1 de septiembre. Pero bueno, todo esto me lleva a la revelación más importante que tuvimos en esta página, pero que solamente aparece si no han iniciado sesión. Muy importante. Yo cometí el error de iniciar sesión con mi cuenta y ya no me aparecía esta sección, hasta que alguien de ustedes se dio cuenta y me avisó. Pero eso, si no les aparece esta sección, tienen que cerrar su sesión en la página. Hasta el final de toda esta información nueva de la serie,
hay una sección para que puedas unirte al boletín oficial de la página. ¿Y qué tiene de importante un boletín?, se estarán preguntando. Pues lo importante es esta imagen, porque aquí usaron un elemento muy importante de la serie de Harry Potter de HBO que no habíamos visto hasta este momento. Aquí nos revelaron por primera vez el reverso de la carta de aceptación de Hogwarts. Es verdad que en el teaser trailer y en el detrás de cámaras ya habíamos visto por primera vez la carta de Hogwarts, pero jamás habíamos visto el reverso de esta carta, donde va el sello de Hogwarts. Pues ya lo vimos por primera vez, y este es otro detalle que viene directamente de los libros. Por suerte los fans de Harry Potter son muy inteligentes y ya encontraron esta imagen en una muy buena resolución, por lo que ya podemos empezar a analizar la carta desde ya. En la hoja podemos ver hasta arriba el mismo escudo de armas que ya habíamos visto en el detrás de cámaras, pero con mucho más detalle, porque la versión del escudo que vimos ahí estaba simplificada para ser estampada en la carta en una sola tinta, que es esta versión. Afortunadamente, Mondo Mago, los encargados del diseño gráfico de la serie, compartieron en Instagram una versión en mejor calidad del escudo, donde lo pudimos ver por primera vez. Y esta versión es mucho más parecida a la versión que vemos en la carta de Hogwarts que publicaron en la página. Esta vez no es de una sola tinta, sino que tiene muchos detalles. Del lado izquierdo está el león de Gryffindor, del lado derecho el tejón de Hufflepuff, en la parte superior el águila de Ravenclaw y en la parte inferior la serpiente de Slytherin, todo en un estilo muy medieval. En la parte inferior también podemos ver el lema de la escuela, Draco Dormiens Nunquam Titilandus, y en el centro, muy importante, podemos ver esta letra H minúscula en un estilo muy medieval, que está rodeada por las mascotas del colegio. Recuerden esta H medieval porque regresaremos a ella más adelante. El texto de la carta está escrito en tinta verde esmeralda, como en el libro, y yo estoy segurísima de que era la letra de Minerva McGonagall, porque era ella quien escribía las cartas de Hogwarts. Y además, como dato curioso, Mondo Mago también nos compartió el diseño completo de la caja de la Nimbus 2000. En el papel en el que se va a envolver esta caja, vemos un texto escrito con esta misma letra que aparece en la carta de Hogwarts, y con el mismo color verde esmeralda. Y recordemos que fue Minerva McGonagall quien le regaló su Nimbus 2000 a Harry Potter, por lo que es muy obvio que la letra en la carta de Hogwarts es la letra de Minerva McGonagall. Pero bueno, el texto es más o menos el mismo que ya habíamos visto, aunque se puede leer un poquito más de la carta de lo que se podía leer en el detrás de cámaras. Y esto no parecería muy importante, sobre todo no para nosotros que hablamos español, pero en la película usaron la versión de la carta de Hogwarts que fue publicada en los libros de Scholastic, es decir, los que se publicaron en Estados Unidos. Y estos libros tenían algunos cambios adaptados al público americano. En la carta se podía leer lo que traducido sería: ha sido aceptado en Hogwarts. Pues ahora en la serie van a usar el texto original de los libros de Bloomsbury, los publicados en Gran Bretaña, y en la carta se va a poder leer lo que traducido sería: tiene un lugar en Hogwarts. Es un detalle pequeño pero muy significativo, porque en las películas, aunque sí tenían solamente actores británicos y se grababan allá, en realidad siempre estuvieron mucho más dirigidas a un público americano, y también por eso hicieron varios cambios con respecto a los libros. Ahora la serie será más fiel también en ese aspecto, ya que seguirán el texto original publicado en Gran Bretaña. Eso ya lo suponíamos desde que revelaron el título de la primera temporada de la serie, que será la piedra filosofal en todas las regiones, y no usarán la piedra del hechicero en Estados Unidos. Pues ahora esto se confirma todavía más con esta nueva carta de Hogwarts, porque están usando el texto original de los libros de Bloomsbury. Pero pasemos a lo más importante. Ya por fin mostraron un detalle que estaban ocultando tanto en el teaser como en el detrás de cámaras, y que es enorme y muy emocionante: el sello de la carta. ¿Recuerdan que les había dicho que recordaran este sello? Pues ahora que ya lo podemos ver por primera vez, podemos notar que es igual que en el libro. La carta de Hogwarts es uno de los elementos más icónicos de toda la saga de Harry Potter, tal vez el que más,
y en las películas no estaba del todo correcta. Principalmente porque el sello con el que se cierra la carta tenía el color equivocado. Ahí usaron un color rojo escarlata, tal vez para representar la casa Gryffindor a la que entraría Harry Potter, no lo sé. Pero si lo piensan, no tiene mucho sentido que este sello fuera rojo, porque era el sello de Hogwarts. Así que no tendrían que usar el color de ninguna casa, sino el color de la escuela. Y como aprendimos al principio de este video, ese color era el púrpura, el tono mágico de berenjena. En el libro, el sello que estaba en la carta es descrito así. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura, con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra H. Pues ahora ya está completamente confirmado que la carta de Hogwarts en la serie de Harry Potter de HBO será idéntica a cómo es descrita en el libro. ¿Ya podemos comenzar a celebrar? Sí. Miren qué bonita es la carta. Lo que sí noto es que el color del sello es un poco diferente al tono mágico de berenjena de la serie. Parece más un violeta vibrante que el púrpura que están usando en los uniformes. Tal vez en cámara se verá diferente, no lo sé. Pero lo importante es que es el color correcto y ya no es rojo escarlata. Y también están usando correctamente el escudo de armas, a diferencia de la película, en donde el escudo de armas estaba impreso en el sobre y el sello únicamente tenía una letra H. En la serie, el escudo de armas sí estará dentro del sello, tal como se describe en el libro. Y ahí vemos el león, el águila, el tejón y la serpiente, las mascotas de las casas rodeando esta gran letra H. Pero quiero que se fijen en esa letra H. Hace rato les había dicho que recordaran la H minúscula medieval, esa que estaba en el escudo de armas que ya habíamos visto. En la carta, en el papel, el escudo sí está usando la letra H medieval, pero el sello está usando una letra H mayúscula. Y ya no es medieval, sino una H moderna. Es verdad que los de Mundo Mago, los diseñadores gráficos, ya nos habían revelado que veremos varias versiones de los escudos de Hogwarts. Ellos explican que es difícil imaginar que después de 1000 años, los numerosos artistas mágicos que han pasado por el castillo y han dejado su huella de alguna manera, no hayan ofrecido múltiples interpretaciones del mismo. Es por eso que vamos a ver muchas versiones, tanto del escudo de Hogwarts como de los escudos de las casas, a lo largo de la serie. Igual y también por eso el sello usa un color diferente, ya que también podríamos ver diferentes tonos de este púrpura, lo cual se me hace interesante, porque en la carta de aceptación ya estamos viendo un ejemplo de lo que ellos habían dicho. Tenemos en la carta un escudo que creo yo es mucho más antiguo, tal vez el original porque usa una letra H minúscula medieval, y en el sobre tenemos un escudo más moderno, con esta letra H mayúscula. Honestamente yo también creo que podrían estar usando esta letra H mayúscula en el sello, porque al ser un formato tan pequeño, la letra H medieval sería más difícil de reproducir. Pero por lo que nos revelaron ellos, y para que tenga sentido con la historia, ya estamos viendo que sí vamos a tener diferentes versiones de este escudo. Así que hay que estar muy pendientes de todas estas versiones cuando veamos la serie. Y estas diferentes versiones me gustan, la verdad, porque regresamos a ese realismo que quieren transmitir con la serie. Para mí tiene mucho sentido esto que ellos dijeron, que en 1000 años pasaron por Hogwarts muchos artistas, directores y demás personas, que seguramente quisieron dejar su huella de alguna manera, y tal vez cambiar las cosas un poco para modernizar la escuela, o para que la gente los recordara. Así que no se me hace raro que alguna de estas personas quisiera imponer un nuevo escudo de la escuela o de las casas. Para mí tiene mucho sentido y me encanta. Pero ¿a ustedes qué color les gusta más en el sello? ¿El púrpura o el rojo escarlata? Yo creo que el 1 de septiembre sí vamos a ver mucho más de cerca cómo se verá la nueva carta de aceptación de Hogwarts ya dentro de la serie de HBO, porque si no, no lo hubieran mostrado desde ya en la página. Y también estoy segura de que dentro de esta nueva sección en la página oficial veremos muchas más cositas que nos van a ir revelando poco a poco. Así que hay que estar muy atentos a cualquier actualización. Vienen cosas muy emocionantes. Ya estamos muy cerca del regreso a Hogwarts, por lo que quiero saber, ¿qué es lo que más les emocionaría ver de la serie este 1 de septiembre? El exterior del castillo de Hogwarts, los fantasmas, cómo se verá el Quidditch, quieren escuchar ya cómo será la nueva música de la serie u otra cosa. Déjenme su respuesta en los comentarios.
Antes de irse, recuerden activar la increíble promoción de Storytel para siempre. Recuerden, 50% de descuento para siempre. Y así podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros que quieran, incluyendo todos los de Harry Potter, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla al mes. Vuelen en su escoba antes de que se acabe esta increíble promoción. Hoy, 23 de agosto, último día. Vuelen. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer mucho más de la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.